De acuerdo, bueno, pues la ponencia se titula La Cuarta Revolución Industrial. Voy a intentar que se alargue mi exposición lo menos posible porque es un tema muy denso que daría para estar aquí hablando mucho tiempo. E intentaré también pues dejar un tiempo al final para que pues abrir un poco debate, para preguntas y para que bueno, pues me comentéis aquellas cuestiones que no os queden claras. Disculpar que os tutee, yo me pertenezco a una generación que somos los millennial y nos cuesta mucho hablar de usted, ¿no? Y bueno, pues ya a los alumnos que tenemos ahora en la universidad, que son de la generación Z, ya ni os cuento, no saben ni lo que es esa palabra. En cualquier caso, bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de qué es el concepto de industria. El concepto de industria es algo que es muy abierto, es decir, la definición de industria se puede utilizar en muchos ámbitos distintos. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, en su definición segunda, define la palabra industria como el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Esta ha sido la definición clásica de industria. Es decir, cuando a alguien le preguntas qué es la industria, pues, bueno, pues la industria es aquel sector o aquellos procesos a través de los cuales pues, unas materias primas se transforman en productos elaborados. Tradicionalmente eso ha sido la industria, eso es lo que aprendimos en el colegio y bueno, pues eso es la, por así decir, la noción clásica del concepto de industria, ¿no? Sin embargo, si seguimos buceando en la definición que nos da la RAE, en su aceptación número 5, define industria de manera general como negocio o actividad económica. Y pone, por ejemplo, la industria del espectáculo, del turismo, ¿vale? Entonces, el término industria ha trascendido del sector, lo que se denominaba sector secundario, a una interpretación mucho más abierta en la cual pues cualquier negocio, cualquier conjunto de actividades que están orientadas a la transformación de unas entradas en unas salidas se le denomina industria. Entonces, de esa manera, pues estamos viendo todos los días en los medios de comunicación que se nos habla de la industria del videojuego, de la industria del turismo, de, bueno, pues de la industria audiovisual, es decir, que el término industria trascendido de su definición más pura, referida siempre al ámbito de la fabricación de bienes tangibles, de bienes que se pueden tocar, de cosas, al fin y al cabo, ha trascendido hacia una definición más abierta en la que se acepta el término como cualquier transformación, cualquier proceso que lleve asociada esa transformación de entradas y salidas. Y todo esto ha sido debido gracias a el cambio tecnológico que hemos experimentado en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, actividades económicas como las relacionadas con Internet, relacionadas con la informática, con el software, no producen un bien tangible, pero producen un bien que se utiliza, que es objeto de un proceso de desarrollo, que lleva una fase de diseño, que lleva una fase de construcción y que al final, aunque no se puede tocar, pues también se compra, es objeto de comercio, es objeto de intercambio, por lo tanto es industria, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo ello, la industria es un concepto muy amplio y la industria existe desde antes de la revolución industrial. De la revolución industrial que luego hablaremos. Voy a empezar esta ponencia intentando contextualizar históricamente las revoluciones industriales que ha habido a lo largo del tiempo para llegar a esta última, que es en la que estamos. Y antes de la revolución industrial, ¿qué pasaba? La revolución industrial fue la primera revolución que hubo industrial. La revolución industrial es la que generó lo que se denominaría la industria 1.0, la industria primera que hubo. Pero es que antes de esa industria había ya industria. Y esto pues puede sonar extraño, pero así es, ¿no? Es decir, el hombre desde el neolítico, estamos hablando hace 6.000, 7.000 años, ya puso todo su interés en fabricar cosas. Fabricaba, se dio cuenta de que no le bastaba con el mero aprovechamiento de los elementos naturales que tenía a su disposición, sino que quiso hacerse él sus propias herramientas, sus propios utensilios, para que su día a día fuese más fácil. Esto se produjo en el Neolítico. Por lo tanto, podríamos decir que el concepto de industria existe desde el Neolítico, ¿vale? Y incluso aquí pues tenemos pruebas de que en la antigüedad, ya después del Neolítico, la figura que tienen aquí a la derecha es el manuscrito de Hammurabi. Es un manuscrito que se encontró en la antigua Mesopotamia en 1450 a.C. En ese manuscrito ya se hablaba, por ejemplo, de la construcción de casas, pero es que además se asignaba la responsabilidad al que construía una casa de que esa casa no se cayera. Es decir, se decía que aquel constructor que construyera una casa para otro
y esa casa se derrumbara, sería castigado con la pena de muerte. Esto, que aparentemente no tiene que ver nada con la industria, tiene mucho que ver, porque nos está diciendo que hace 1500 años eran conscientes de que de las fases, en este caso del proceso industrial, y de la creación de un producto con calidad y de un producto del cual se esperan unas determinadas prestaciones, y en caso de que no se cumplan hay medidas, aunque en este caso drásticas, para evitarlo o para de alguna manera dar ejemplo para que no se vuelva a producir. Esto ya nos dice que en esa época ya existía de alguna manera un comportamiento industrial en cuanto había procesos que transformaban entradas en salidas, y que esos comportamientos industriales pues estaban incluso ya hasta reglamentados con legislación, aunque fuese un poco a la manera de la época. Y también, bueno, pues si seguimos en el tiempo, la civilización ya occidental, la civilización griega, la civilización romana, pues tenían una industria hasta cierto modo también desarrollada, ¿no? Cuando las legiones romanas iban por toda Europa conquistando y por Asia conquistando países, eran miles de hombres que llevaban sus lanzas, sus espadas, sus escudos, sus armaduras, que alguien habría fabricado. Y eran muchos, no se fabricaban de vez en cuando, se fabricaban constantemente en las herrerías romanas, en las distintas regiones, en los distintos asentamientos, y se fabricaban con vistas a que fuesen lo mejor posible para ganar los combates. Por lo tanto, ahí también existía un proceso industrial, aunque adaptado también a las limitaciones de la época. Transcurrido el periodo romano, que fue a nivel tecnológico uno de los más avanzados y de los que más se desarrolló la ingeniería, vinieron luego años de ostracismo en la época medieval, en la que apenas se avanzó a nivel tecnológico, pero sí que se avanzó a nivel de organización de la producción, ¿no? ¿Y a través de qué? Pues de los artesanos. Los artesanos de la Edad Media se agrupaban en gremios. En el siglo XIII comenzaron los gremios, y esos gremios eran agrupaciones de artesanos que se dedicaban a una misma tarea. Tallistas, alfareros, herreros, lo que fuera, se agrupaban en torno a un conjunto. Ellos creaban ese gremio, establecían sus leyes, sus reglas para equilibrar precisamente la oferta y la demanda, para establecer todas las fases del proceso productivo, para decir cómo tenían que producir, para incluso pues también marcar los criterios de calidad del producto terminado. Esto generalmente pues lo hacían los maestros, que eran los que ponían ya el sello de calidad en los productos que llegaban a tener pues las características que ellos querían, y de esa manera pues llevaba el sello de su taller, y eso era lo más importante para ellos, su propio sello de calidad. Eso ahora mismo pues igual se ve en industria, ¿no? Todas las industrias, todas las grandes industrias y las pequeñas industrias quieren destacar en los productos que hacen para que su marca sea diferenciada y para que al ver su marca pues veamos un producto bien hecho. Pues eso ya existía en los gremios medievales, que también establecían incluso las jerarquías de la gente que trabajaba en esas primitivas industrias, que principalmente pues era una estructura de aprendiz, de oficial y de maestro. A este respecto, si muchos de vosotros quizá ya habéis leído la novela de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, si no, pues os animo a que leáis esa magnífica obra, porque ahí se explica perfectamente cómo eran los gremios, además en el contexto de una ciudad burguesa y una ciudad que siempre se ha caracterizado por la producción y la venta de productos, como es Barcelona, la Barcelona de la Edad Media, ¿no? De hecho, la figura de la izquierda pues es lo que se denomina el árbol de los gremios de Barcelona, que bueno, pues es una obra en la cual en forma de árbol pues se establecen todas las ramas, en este caso de los gremios, todos los distintos tipos de artesanos y de profesionales que había en la época como ramas de un mismo árbol. Entonces, con todo esto concluimos que antes de la revolución industrial ya había industria. Esa industria era efectivamente una industria más primitiva, se basaba en pequeños talleres, era una industria mucho menos interconectada que lo que tenemos ahora, no se fabricaba ni mucho menos al mismo ritmo ni con la misma efectividad, pero se fabricaban cosas y al final se ponía intención en que esas cosas que se fabricaban o que se construían fueran cosas de calidad, ¿vale? Y llegó la primera revolución industrial y cambió el mundo. Y la primera revolución industrial, que se produjo a finales del siglo XVIII, de hecho, pues fue una revolución un tanto atípica. De hecho, los historiadores
se pelean muchas veces en cuanto a la consideración de revolución, ¿no? Porque hay historiadores que dicen que cómo va a ser una revolución algo que en lo que no hubo ningún alzamiento directo, un cambio que fue muy lento, no hubo ningún hecho desencadenante al estilo, por ejemplo, de la Revolución Francesa que causara esa revolución industrial. La revolución industrial fue algo calmado, pero fue algo que cambió el mundo, ¿vale? Y fue una revolución que no solo fue tecnológica, fue una revolución social, fue una revolución agrícola, fue una revolución también tecnológica y industrial. Entonces, bueno, pues el término revolución industrial hay quien lo considera un término muy reduccionista para decir lo que realmente fue, pero realmente se acuñó ese nombre y con ello quedó, ¿no? Y bueno, pues surgió en Inglaterra y el desencadenante, si hubiera algún desencadenante de la revolución industrial, hubo varios, pero el más importante fue la creación o la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor, pues es una máquina que tiene por objeto transformar, como todos sabéis, la energía térmica de la combustión de un determinado combustible, en esta época lo único que había era el carbón, transformar esa energía, ese calor en movimiento, ¿vale? En movimiento bien lineal de avance y retroceso, lo que se conoce como fuerza, o por así decir, en un movimiento, en una energía entregada en forma rotativa, que es lo que conocemos en ingeniería como par motor. Entonces, esto supuso una auténtica revolución, porque, claro, anteriormente la tracción que había, las maneras de mover cosas que habían eran mecánicas, era manual, es decir, humana, el hombre movía las cosas, pues por ejemplo las galeras de los barcos a remo, ¿no? Era el hombre el que movía los remos, también era tracción animal, pues como un poco se cultivaban los campos y también pues en determinados sitios se aprovechaba la energía de las corrientes de los ríos, con molinos, por ejemplo, para el cereal, o incluso pues con el mismo fin la del aire, como por ejemplo los molinos de viento, pues que en Castilla-La Mancha. Pero claro, había que ir a un sitio donde hubiera un río, o donde hubiera viento, o donde hubiera un animal, o donde hubiera una persona con ganas de mover la herramienta o la máquina que fuera. Pero claro, en este momento ya se creó una máquina que independientemente del contexto te permitía generar movimiento. Y entonces ahí es donde empezó la industria tal como la conocemos, en la creación de esas máquinas. La máquina, en este caso de vapor, fue inventada por James Watt, en honor a él es la unidad del vatio, la unidad de potencia del vatio, y se creó en 1765. Por justicia he de decir que no fue James Watt el que descubrió en sí mismo la máquina de vapor, sino que venía de otras máquinas de otros ingenieros anteriores que habían descubierto los 50-60 años anteriores, que es la máquina de Newcomen, la máquina de Savery. La diferencia es que estas máquinas únicamente utilizaban un recipiente en el que se producía pues el calentamiento y el enfriamiento, en este caso el agua, para generar el vapor. Entonces ese recipiente, cuando estaba sometido a ese estrés térmico de enfriamiento, calentamiento, se rompía. Entonces, ¿qué pasó? Que esas máquinas, aún ya aprovechando el fenómeno del ciclo de vapor, funcionaban, pero funcionaban muy poco tiempo y no eran operativas, no se podían instalar en la industria. Entonces James Watt lo que hizo fue, de alguna manera, mejorar esa máquina para insertar un condensador independiente y de esta manera pues la condensación se hacía en una parte de la máquina, la evaporación en otra, no había ese contraste térmico y entonces pues se podía funcionar durante largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, pues eso es lo que se conoce como máquina de vapor a día de hoy, que se ha estado utilizando hasta que pues ya hoy en día ya es prácticamente residual su uso, no se usa porque hay otras tecnologías pues mucho más eficientes como las eléctricas o bueno, pues otro tipo de motores de combustión interna, etcétera. Pero en esa época pues lo que hizo fue de alguna manera incluir estas máquinas dentro de las industrias. Primero las industrias textiles las industrias textiles inglesas fueron las que primero se aprovecharon de la máquina de vapor, porque en aquella época la industria textil era la industria que más se necesitaba, en el sentido de que, bueno, pues por la economía que había en Europa en aquella época, pues muchas familias tenían sus propios ganados, su propia huerta, incluso eran autosuficientes en temas de alimentación, salvo en cosas más exóticas como las especias y demás. Y sí que es cierto que lo que no podían fabricar ellos mismos o lo que les era muy complicado fabricar ellos mismos eran los tejidos. Entonces, por esa razón, las primeras fabricaciones en serie masivas que se realizaron fueron
de industrias textiles. Y además hubo un desarrollo importante, esto estamos hablando del siglo XVIII en Inglaterra, luego se extendió, luego hablaremos de la siguiente revolución industrial también al siglo XIX, y por ejemplo, pues aquí en Salamanca tenemos también en el siglo XIX pues una auténtica potencia textil como es Béjar, que se aprovechó pues de la invención también de este tipo de maquinarias ya un poco más evolucionadas. Y bueno, pues no solo la máquina de vapor como herramienta para mover esos mecanismos necesarios en las fábricas, sino también la máquina de vapor fue muy importante como locomotora en el ferrocarril, ¿no? Es decir, las locomotoras pues se crearon en este caso para mover cargas, para realizar el transporte de materias primas principalmente. Nacieron en el contexto de la minería, es decir, las primeras locomotoras que hubo, pues se utilizaron para el carbón, para llevar el carbón de un sitio a otro. Y bueno, pues la primera locomotora fue en 1802, la que se inventó por Richard Trevithick, y luego después el ferrocarril como tal, como línea de transporte entre ciudades y entre puntos geográficos, se desarrolló en 1826, pero estamos hablando del mismo contexto, la revolución industrial, ¿no? Que como dije al principio de este punto, no es algo que tenga un inicio y un fin claro, sino que es que tenga un desencadenante concreto, sino que es un periodo en el que se empezó a aplicar, entre otras, esta tecnología. También los barcos de vapor, ¿no? Los barcos de vapor también fueron muy importantes en cuanto al transporte de materias primas y en cuanto a que se independizó el transporte marítimo de la vela, que era pues un método que tenía sus problemas, y también pues en este caso, el remo, que era la otra manera que había de mover los barcos, ¿no? De hecho, el barco de vapor, el primero fue el de Clermont en 1807 y todo se produjo en esta época, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto produjo esa revolución, como digo, no solo tecnológica, sino económica y social. Se pasó de una sociedad más bien burguesa, perdón, de una sociedad, en este caso rural, dedicada a la agricultura y a la ganadería, a pues una sociedad más urbana, más industrializada, más mecanizada. No dejó de haber problemas, de hecho, pues hubo una diferencia de clases muy importante entre las burguesías que se beneficiaron de esta revolución y que hicieron dinero. De hecho, en Inglaterra durante este periodo se multiplicó por 4 el Producto Interior Bruto, y es decir, la economía creció después de épocas y épocas en las que había permanecido prácticamente constante, y de eso se benefició pues generalmente la burguesía, los propietarios de estas fábricas, de estas industrias, mientras que había otra clase social que se creó nueva, que era el proletariado, que era la gente que trabajaba en condiciones pues muy pésimas en este tipo de fábricas. Y entonces, en este contexto y en adelante, ideológicamente pues surgieron corrientes ideológicas pues que siguen presentes a día de hoy. Por lo tanto, pues es una revolución que se dio en todos los frentes. Pero por así decir, la tecnología más importante fue la máquina de vapor. Llegamos a la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, de alguna manera supuso el uso de la electricidad, ¿vale? La electricidad, si bien la máquina de vapor es con lo que comenzó el concepto de moderna industria que tenemos ahora, lo que permitió llegar al desarrollo que tenemos hoy en día principalmente es la electricidad, ¿vale? La electricidad se atribuye su invención erróneamente a Thomas Alva Edison en 1879. Sin embargo, la electricidad existe de antes. De hecho, Alessandro Volta en 1800 ya inventó la pila, en este caso para, pues como un dispositivo que producía electricidad, ¿no? Mediante pues una reacción química. Y sin embargo, Edison, pues lo que inventó fue la bombilla. Ni siquiera inventó la bombilla, porque la bombilla ya se habían hecho diferentes pruebas anteriormente. Lo que pasa es que eran bombillas que duraban muy poquito. Entonces, el mérito de Edison pues, fue de alguna manera crear esa bombilla cuyo filamento pues, era más perdurable en el tiempo y permitía que se usara como sustituto pues, de la vela para iluminar y demás, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar tampoco en más detalles, Edison pues también pues, ha estado, a mi modo de ver, muy encumbrado por la publicidad norteamericana, dejando un poco en el ostracismo a figuras importantísimas en la electricidad y en la invención de la electricidad y en los dispositivos eléctricos, como por ejemplo Nikola Tesla, al que se le está haciendo justicia afortunadamente ya ahora en esta época. Se está escribiendo mucho y se está hablando mucho de Tesla, pues también tuvo mucho que ver en esta segunda revolución industrial. Y a esto se le unió
pues también la invención, por así decir, del telégrafo, que fue anterior a la luz, que vino pues de la mano de Samuel Morse y de Morse, del código Morse, en 1833, y que, bueno, pues permitió también pues mejorar las comunicaciones y también pues agilizó mucho el desarrollo industrial, ¿no? Pero bueno, más que la electricidad, lo importante cuando hablamos de la segunda revolución industrial fue la electrificación. La electricidad es en sí un fenómeno físico, la electrificación es aquella infraestructura que tienen todas las ciudades y todos los pueblos para hacer llegar esa electricidad que se genera en diferentes centrales y en diferentes sitios. Entonces, lo que motivó la segunda revolución industrial fue, por un lado, esa electrificación y también otro invento que hubo, que es el motor de combustión interna. El motor que ahora mismo tiene los coches, lógicamente ahora está mucho más optimizado y mucho más mejorado, motor gasolina, motor diésel, pues ese mismo principio se descubrió en esa época y entonces pues se permitió crear motores más eficientes y más compactos que la máquina de vapor, que ya estaba llegando a un punto en el que se quedaba un poco pequeña para lo que se esperaba ya de los procesos industriales. Entonces, bueno, pues también se crearon en esta época los sistemas de refrigeración y luego, pues en 1913 ocurrió una invención importantísima en el ámbito industrial, que es que en Estados Unidos John Ford descubrió o inventó la cadena de montaje. La cadena de montaje lo inventó John Ford, de la marca de coches, en 1913, y bueno, pues supuso un cambio tremendo a nivel de producción, porque claro, antes se producía unidad a unidad, aunque ya la primera revolución industrial permitió saltar del taller pequeño a la grande superficie industrial, muy mecanizada, con máquinas y tal, lo cierto es que el proceso seguía siendo muy unitario. Es decir, había una serie de operarios que realizaban varias fases para elaborar el producto. Y lo que hizo John Ford fue decir, no, mira, aquí vamos a hacer, cada operario solo va a hacer una cosa. Y vamos a establecer unos mecanismos que permitan al producto moverse de un punto a otro donde cada operario va a hacer la cosa que le corresponda y ya está. ¿Esto qué supuso? Pues supuso un incremento, una disminución tremenda de los tiempos de fabricación, un incremento, por tanto, de la producción por unidad de tiempo, lo que permitió pues democratizar tecnologías como el coche. De hecho, el primer coche que se fabricó fue la propia Ford, el Ford T, justo después de la invención de la cadena de montaje. Entonces, bueno, pues a partir de esa época, en los Estados Unidos, con su, bueno, pues su extensión a Europa Occidental, se pudo empezar a fabricar el coche como bien de consumo. Sí que es verdad que España llegó un poco después. Y, bueno, pues otra consecuencia de la invención de la cadena de montaje por John Ford, pues la descualificación de los puestos de trabajo. Es decir, antes, hasta que John Ford inventó la cadena antes de que John Ford inventara la cadena de montaje, cada operario hacía muchas cosas. A partir de ahora, cada operario va a hacer muy pocas cosas y siempre la misma. Entonces, eso permitió una descualificación. Antes, las fábricas tenían que contratar operarios que pudieran abordar diferentes fases del proceso, que pudieran utilizar diferentes máquinas, que supieran hacer muchas cosas, y eso incluía pues una curva de aprendizaje y un tiempo de formación muy grande. Pero a partir de aquí, como el operario ya solo tenía que, entre comillas, apretar una tuerca, pues no hacía falta que estuviera tan cualificado como antes. Si bien es cierto que luego esto pues ha tenido muchos inconvenientes y incluso pues ahora con las nuevas tendencias en el ámbito industrial no se recomienda para nada las tareas repetitivas, porque además esas son las primeras que se sustituyeron por robots. Pero bueno, vamos paso a paso. La cadena de montaje, pues cada operario hacía una cosa. Entonces pues hubo un poco esa descualificación de los operarios. Y además hubo que establecer un sistema de incentivos para que, esto también lo inventó John Ford, para que los operarios trabajaran rápido y bien. ¿Qué ocurría? Que uno de los hándicaps, de los problemas de la cadena de montaje, es que si fallaba un punto de la cadena, un eslabón de la cadena, si se rompía, se paraba todo el proceso. O bueno, por lo menos una fase del proceso, o daba problemas que había que solucionar y que costaban dinero. Entonces lo que se hacía era incentivar a los trabajadores para que trabajaran más rápido, para que de alguna forma pues premiar ese buen desempeño y de esta forma evitar esos parones, ¿no? Y bueno, pues la segunda revolución industrial ya va moldeando
por así decir, una industria más cercana a lo que conocemos a día de hoy, que está basado en la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, también llamado Industria 3.0, ¿vale? Se denominan así también en el argot técnico que utilizamos habitualmente. La primera revolución industrial sería la industria 1.0, la segunda revolución industrial que acabamos de ver, la industria 2.0, la tercera revolución industrial es la industria 3.0. La tercera revolución industrial pues es en la que hemos estado hasta ahora, comenzó en la época de los 70 con la entrada de dos cosas importantísimas en industria, la informática y la electrónica, sobre todo la electrónica digital, ¿vale? Es decir, a nivel de electrónica se dejaron de utilizar válvulas y se inventó pues un aparatito que es el transistor, que permitió pues reducir muchísimo los sistemas electrónicos y aumentar su capacidad de procesamiento de información muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se inventó la robótica. Y la robótica se incluyó en las plantas industriales, que junto con la informática pues tenemos las fábricas pues que hemos tenido hasta ahora y que están instaladas pues en la mayoría de sitios. Aquí también pues comenzó la energía renovable. Las energías renovables también son fruto de la tercera revolución industrial, ahora están en más auge que nunca, aunque pues bueno, pues siempre se han desarrollado nuevas cosas, pero comenzaron aquí. En los 70 pues un poco es cuando empezó a plantearse el concepto de energía eólica, incluso también pues un poquito después la energía solar fotovoltaica y demás. Entonces, bueno, como vemos en la figura, pues lo que antes hacía un operario en una máquina, pues ahora lo hace un robot solo. ¿Qué haga un robot que tiene sus ventajas, ¿no? Porque el robot nunca se equivoca o es muy difícil que se equivoque, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esas tareas que dejó de hacer una persona y las pasó a hacer un robot, pues son tareas que se hacían con más eficacia y a la vez pues eran más económico para el empresario industrial, porque pues no tenía que pagar nómina, que el robot era caro, pero el robot se amortiza y no tiene que cobrar una nómina todos los meses. Y bueno, pues en ese sentido, al final por así decir, se deshumanizaron las fábricas y empezó a haber robots. Robots que hacían una función, la que se les decía, y realizaban o repetían siempre esa misma función. Ya hago este inciso porque luego veremos otro tipo de robots como evolución de esto, ¿vale? Y bien, por aquí, con esta tercera revolución industrial, pues llegamos a el objeto de esta ponencia, que no es otro que la cuarta revolución industrial. Es decir, hasta ahora hemos estado en la tercera y estamos ahora mismo en la cuarta, ¿vale? Y en la cuarta revolución industrial está caracterizada porque no se nota que estamos en ella. Es decir, la cuarta revolución industrial, en la que ya coinciden la mayoría de expertos, que es el periodo en el que nos encontramos, pues es una sucesión de innovaciones, de tecnologías, que independientemente unas y otras, si las cogemos de manera independiente, cada una de ellas parece que no tienen relación entre sí, pero que en el fondo sí que la tienen, y que todas conectadas generan lo que se denomina la industria inteligente, Smart Industry, que es la industria inteligente, la industria que sabe lo que tiene que hacer sola, que en muchos procesos no necesita intervención humana de ningún sitio, no para hacer tareas. Eso ya ocurría en la industria 3.0, ya había robots que hacían tareas solos, sino en la toma incluso de decisiones. Es decir, la industria ya piensa por sí misma. Y bueno, pues ese es el paradigma en el que nos encontramos, y vamos a tratar un poco de aclarar en qué tecnología se basa. Porque, como veis aquí, pues es un ciclo de diferentes tecnologías. Por un lado hablamos de fabricación avanzada, ¿vale? Es decir, hablamos de que fabricamos de manera pues más avanzada porque tenemos mejores máquinas, tenemos mejores materiales, tenemos mejores ordenadores, pero a su vez tenemos también mejores maneras de visualizar los procesos industriales. Si uno va ahora a una fábrica, se dará cuenta de que no hay más que monitores por todos los lados, porque hay mucho control. Entonces cada parte, cada proceso tiene muchísimos sensores que monitorizan qué está pasando en cada momento, para que en el caso de que haya cualquier desviación, cualquier anomalía, se pueda corregir de inmediato y no afecte al proceso. Esas herramientas de visualización concurren en el contexto de Industria 4.0, también herramientas colaborativas de trabajo entre personas, es decir, entre trabajadores de la propia industria,
Cuando hablamos de industria 4.0 estamos ya refiriéndonos a un entorno, a una definición como la segunda que vimos de la RAE cuando hemos empezado la ponencia, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de industria no solo como la industria en la que se fabrican cosas, estamos hablando de industria como cualquier actividad, en este caso empresarial, en la que hay unas entradas y se transforman en unas salidas. Entonces, en ese contexto es importantísimo que la gente que está involucrada en esas tareas esté conectada y tenga herramientas para poder trabajar. Aquí entra lo que se denominan herramientas colaborativas y una de ellas la estamos utilizando ahora mismo, que sería en este caso, pues por ejemplo, el streaming, la videoconferencia, que permite facilitar la toma de decisiones de una manera tremenda, con independencia de donde esté cada persona, ¿no? Mantenimiento digital, bueno, pues es otro aspecto que concurre en la industria 4.0, que estamos hablando de que, pues, el mantenimiento, uno de los principales problemas que tenían las industrias, pues era el mantenimiento de los equipos. Con independencia de cómo fueran los equipos, todo equipo requiere un mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento, pues, provocaba costes, provocaba, pues, paradas en la producción, y ahora ya cada vez más se está hablando de mantenimiento inteligente, de máquinas que informan de cómo están funcionando, máquinas que predicen cuándo se van a averiar. Eso ya existe. Y eso, concretamente, yo a mis estudiantes del grado de Ingeniería Mecánica se lo explico, porque precisamente imparto una asignatura de mantenimiento productivo en el que se ven esos mecanismos que permiten que las máquinas avisen de cuándo se van a estropear. Es decir, hacen una predicción de cuándo se van a estropear. También la eficiencia energética, como un mecanismo para ahorrar costes y también para mejorar en sostenibilidad. Ya prácticamente, pues uno de los costes principales a nivel industrial, sobre todo cuanto más pesada es la industria y cuanto más fuerza necesita una industria, más electricidad necesita. Y el principal coste en una industria muchas veces es la electricidad. Todo lo que sea optimizar ese consumo eléctrico, pues hace que los costes sean inferiores y por tanto la capacidad productiva, pues en este caso, se vea favorecida, ¿no? Y también la competitividad del producto final. Es decir, si se consume menos energía, el producto final va a ser más barato. Entonces, bueno, por eso la eficiencia energética también forma parte de esa industria inteligente. La calidad, importantísimo. Cuando hablamos de calidad, hablamos de la ciencia que estudia cómo hacer bien las cosas. La calidad es una disciplina científica que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente la recuperación, la reindustrialización de Japón, que quedó destrozado y se recuperó gracias a que unos teóricos como, bueno, pues el doctor Deming, doctor Juran, Ishikawa y demás, fueron a Estados Unidos e implementaron allí una serie de metodologías, en este caso, para mejorar la calidad de la industria. Y de esta forma Japón bueno, pues pasó de ser un país destruido a tener en los años 70 una industria casi más competitiva que la de Estados Unidos, que eran los que habían propiciado ese cambio. Entonces, bueno, pues la calidad pasó ya de ese contexto a todo el mundo y ahora mismo en cualquier industria pues se habla de gestión de la calidad, es algo fundamental, que es básicamente qué técnicas se utilizan para garantizar que lo que se fabrica está bien y que además el cliente está contento y satisfecho. ¿Vale? Luego también pues el tema de la trazabilidad, es decir, que todo lo que se fabrique sea trazable, todo sea localizable, pueda realizarse el seguimiento de cualquier producto una vez se haya ya incluso vendido, ¿vale? Es decir, si se detecta cualquier error en el proceso de fabricación de cualquier pieza de un coche, pues hay que saber exactamente dónde está ese coche, quién tiene ese coche que ya se ha vendido para informarle y que vaya al taller a que se lo cambien. Eso pues se realiza mediante una serie de mecanismos de seguimiento, de trazabilidad, de bases de datos que al final pues permiten que todo el proceso pues quede registrado, ¿no? O, por ejemplo, muy importante la industria alimentaria, cuando hay cualquier problema, cualquier posible pues bacteria, imaginémonos, o cualquier patógeno en cualquier alimento que se ha producido, hay que saber exactamente ese alimento con qué materia prima se ha elaborado, de dónde procede la leche, por ejemplo, y los huevos que se han utilizado para hacer ese alimento, de qué granja. Bueno, pues todo eso, a través de la trazabilidad, va formando una cadena que permite saber de dónde viene cada cosa y tenerlo todo controlado. Y finalmente herramientas de gestión como bueno, pues las que se utilizan habitualmente a nivel industrial, que son herramientas informáticas que permiten tener todo controlado y pues muchas de las cosas que se hacían antes manualmente, pues hacerlas automáticamente. Esto en cuanto, por así decir,
a los aspectos diferenciadores de la industria 4.0. Pero ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues se hace en base a una serie de pilares tecnológicos de la industria 4.0. Esos pilares tecnológicos, como he dicho antes, son tecnologías que si las vemos por separado, pues podríamos decir, no tienen nada que ver unas con otras. El cloud computing básicamente pues es un sistema informático en el que se centraliza toda la capacidad de almacenamiento en un único sitio. Entonces hay muchísima gente trabajando con ordenadores, pero todos esos ordenadores comparten un almacenamiento y lanzan, por así decir, sus programas en el ordenador o en el servidor central. Esto es el cloud computing, de tal manera que uno se puede ir a cualquier otro ordenador y tiene toda la información en cualquier parte del mundo, ¿vale? Eso, pues, es una de las bases tecnológicas de Industria 4.0, que además se basa en la generación. Daros cuenta que para lograr todo esto hace falta recopilar muchos datos. Esos datos ocupan mucho espacio en el ordenador y no se pueden almacenar en un ordenador normal. Entonces se almacenan en servidores externos, que es lo que se denomina la nube, que al final, pues, incluso ya a nivel particular, pues muchos utilizamos las nubes para almacenar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los pilares de Industria 4.0, la movilidad, los vehículos de gestión autónoma, los UAS, que son los drones, ahora los veremos. El Machine to Machine, el M2M se llama así porque significa el 2, es de to en inglés, que es una preposición que significa para o de, y que se pronuncia como el 2 en inglés, entonces por eso se pone 2. M2M significa matching to matching, que es que las máquinas hablan con las máquinas. Anda, ¿y cómo es esto? Bueno, pues esto es de alguna manera posible gracias a que las máquinas pueden de alguna manera emitir información a otras máquinas sin necesidad de presencia humana. Es decir, las máquinas se sincronizan entre ellas, hablan entre ellas para pasarse información y que el proceso vaya mejor. De este modo se consiguen máquinas, por ejemplo, autorreparables, máquinas que en el momento en el que necesitan una reparación, pues automáticamente envían esa información a quien tiene que realizar esa reparación para que esté preparado, por ejemplo, máquinas autosuministrables que cuando se las acaba un determinado suministro son capaces de sincronizarse con otra máquina que les lleva el suministro. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, resguardos de seguridad automáticos. Esto ya está aplicado en casi todas las industrias, que son pues medidas de seguridad que se activan en el momento en el que se activa una máquina, automáticamente se cierra una cápsula y ahí no puede entrar nadie, para que no haya accidentes laborales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso existe a día de hoy. Incluso sistemas, también tiene mucho que ver con sistemas más clásicos como el just in time, que quiere decir que una máquina solo funciona cuando la máquina que la tiene que dar el paso previo ha terminado, ¿no? De esta manera se ahorra energía, se optimizan los procesos, ¿no? Cuando cada máquina pues da la orden de arranque a la siguiente, ¿no? Luego la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad es un pilar importantísimo porque toda esta industria 4.0 es una industria conectada. Entonces, cada máquina, cada sistema, cada fábrica está conectada a Internet. Y entonces, si está conectado, todo lo que está conectado a Internet puede ser objeto de un ciberataque. Y constantemente lo estamos viendo en las noticias. De hecho, hace poco yo hablaba con un responsable de una fábrica de piensos, de la más importante, una de las más importantes a nivel europeo, y me decía, no, hemos tenido un incendio horrible, se incendió una nave, se nos quemaron un montón de piensos, bueno, estuvimos ahí un montón de tiempo intentando apagar el fuego y luego luego pues limpiando, se paró la producción un montón de días, pero lo que más daño nos ha hecho no es el incendio, fue un ataque informático que nos hicieron hace poco y que nos borró todos los datos del sistema. Era una fábrica que estaba bastante tecnologizada en el sentido de la industria 4.0. Pues claro, llegó el ataque informático y dice que gracias a que tenían pues una copia de seguridad en un servidor externo que les llevaba una empresa y que pudieron recuperar los datos, pero les paró la fábrica un montón de tiempo y eso supone una pérdida económica tremenda. Entonces ahora mismo las principales amenazas de estos sistemas son los ataques informáticos y eso pues se consigue con gente experta en este tipo de materia. El social media, es decir, todo lo que referencia a redes sociales, por ejemplo, pero ya no solo a redes sociales, sino a portales en los que se pueda comprar. Hay ya mucha industria, mucha fábrica que fabrica directamente a demanda de petición por ordenador, es decir, pides un producto a través de una página web y es entonces cuando se empieza a fabricar, ¿no? Y además ese producto se retroalimenta con las opiniones de la gente, las redes sociales y todo esto pues está conectado. Un ejemplo clarísimo pues es Amazon. Amazon
lo conoceréis, es el portal a través del cual se compran muchísimas cosas hoy en día. Amazon nos estudia a nosotros, estudia a cada uno de nosotros nuestras tendencias de consumo. Esa es la razón por la que muchas veces nos sale la publicidad de aquello que hemos mirado hace tiempo, que Amazon cree que tenemos que comprar. Bien, Amazon adapta su capacidad logística a lo que cree que vamos a comprar. Y todo eso se realiza a través de algoritmos de inteligencia artificial que permiten llegar a ese punto, ¿no? Los cobots, no voy a entrar en ello porque ahora lo veremos, la impresión 3D también ahora la veremos. De estas tecnologías, las que considero un poco más impactantes, las vamos a ver ahora a continuación, y las otras, pues lógicamente, esto es, como es tan extenso, daría para muchísimas clases, pero vamos a ver un poco las que son más relevantes a mi modo de ver, ¿vale? La realidad virtual y aumentada también, la simulación es aquellas herramientas informáticas que nos permiten descubrir lo que pasaría en un proceso sin llegar a realizarlo. El Internet de las cosas son que cada ordenador, cada pieza, cada máquina, cada herramienta tiene un ordenador dentro. Tú ahora compras una nevera y tiene un ordenador dentro, compras una televisión y tiene un ordenador dentro, un ordenador que puede estar conectado a Internet y puede mandar información constante a un servidor sobre el uso que le estás dando, sobre el tiempo que lleva sin cambiar un determinado consumible, sobre lo que sea, y al final es que todo se tiende a que todo en industria, todos los equipamientos, todas las máquinas estén conectados a Internet. Y finalmente la inteligencia artificial, que bueno, pues es un descubrimiento tremendo, es una serie de algoritmos a través de los cuales pues una máquina puede no solo tomar decisiones, sino cada vez ser más lista, es decir, retroalimentarse de los resultados de las decisiones que toma y cada vez ser más lista y hacer las cosas con más eficiencia. Eso es la inteligencia artificial. Decía que Amazon aplica algoritmos de inteligencia artificial para estudiar nuestras tendencias de consumo, y Amazon distribuye todas sus líneas logísticas, por ejemplo, pues en base a lo que le dicen esos algoritmos de inteligencia artificial que permiten predecir muy bien lo que va a ocurrir en el futuro, cuánta gente va a comprar un determinado producto, a dónde hay que mandarlo, en cuánto hay que enviarlo, todo eso, ¿no? Bueno, pues esto se está aplicando y si busquéis en internet veréis 50.000 casos en los que esto ya es una auténtica realidad, ¿vale? Pasamos a hablar un poco de uno de estos pilares, que es la realidad aumentada. Estas gafas, pues se la habréis visto, sobre todo en el mundo de los videojuegos. A lo mejor a vuestros hijos, vuestros nietos tienen habéis visto este tipo de gafas, pero es que este tipo de gafas no solo se utiliza en videojuegos. Es decir, la realidad aumentada es a nivel industrial potentísima, porque permite tener una información en tiempo real muy grande. Y voy a poner algún ejemplo. Imaginémonos pues un operario que va a reparar una máquina, se pone unas gafas de realidad aumentada y esas gafas de realidad aumentada le dicen sobre la propia máquina que está viendo, le señalan qué es cada elemento, en qué fecha se ha fabricado, cuál es su número de referencia, cuánto tiempo lleva en uso. Esto es una realidad y es una información que le aparece en su campo de visión. Parece sacado de Star Wars o de Star Trek, pero es así. Y esto ya se aplica a nivel de mantenimiento inteligente. Y bueno, pues también, por ejemplo, adiestramiento de trabajadores. Nosotros tuvimos en la Universidad de Salamanca un proyecto sobre adiestrar, instruir a mecánicos de aviones utilizando estas gafas. Es decir, a veces tener un motor de avión para desmontar es muy caro, muy complicado, pero hay veces pues que si se tiene, por así decir, un modelo 3D y con estas gafas la persona que está ve realmente el modelo del avión, puede quitar las piezas, puede ponerlas, puede cogerlas, puede tal, es una manera de instruir. Y en este sentido, pues hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar y que se están ya aplicando en diferentes contextos para instruir a los trabajadores, sobre todo aquellos que necesitan pues unas capacidades más basadas pues en la habilidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tiene un uso tremendo a nivel industrial y no solo a nivel de la industria del videojuego, que también quizás sea donde más uso tenga, sino también a nivel de cualquier tipo de industria productiva que se pueda beneficiar de este tipo de cosas. Y pasamos a los VGAs, los vehículos de gestión autónoma, y los UAVs, que es el nombre artístico que tienen los drones, por así decir, ¿no? Los drones, todos ya pues sabéis lo que son, se ven constantemente, muchos los tenemos hasta en casa, y son una realidad auténtica que se utiliza en el ámbito de la industria 4.0, ¿no? Y a este respecto, pues por ejemplo, Airbus, el fabricante gigante europeo de aviones,
en el programa del Airbus 330 ya inspecciona los aviones que fabrica y que repara con drones dentro de la planta. Hay un dron que se está moviendo a través del avión para tomar diferentes imágenes y hacer al final un modelo 3D del avión y ver pues si hay cualquier abollón, cualquier avería, cualquier cosa. Es decir, esto se está utilizando ya a nivel industrial, ¿no? Y además los drones tienen una aplicación tremenda a nivel también del sector primario, en este caso a nivel de lo que se denomina agricultura de precisión. La agricultura de precisión consiste en que a través de una serie de sensores satelitales, montados en drones, como sea, se puede observar el estado de un cultivo y se puede ver si ese cultivo pues va bien de agua, si va mal de agua, si a lo mejor pues ha contraído alguna enfermedad o tiene algún parásito, y todo eso se ve desde el cielo mediante cámaras hiperespectrales, cámaras multiespectrales que analizan exactamente el color, las firmas de color de cada planta, y saben exactamente en base a ese color si está bien o mal, algo que sería imperceptible al ojo humano. Estos sensores lo pueden captar y se montan en drones para cubrir grandes extensiones. Esto se aplica, hay muchas empresas ya en España y en el resto del mundo que trabajan con este tipo de tecnología y, bueno, pues viene de los drones. Incluso en el futuro, pues ya se dice que las empresas de paqueterías nos traerán los paquetes en drones y ya hay muchas pruebas hechas, incluso ya se ha implementado esto en algún caso de manera efectiva, ¿no? Y el problema, la tecnología está ahí y no hay ningún problema. El problema ahí está en la regulación y la legislación del espacio aéreo. Por tecnología se puede hacer ya perfectamente. Y luego también los VGAs son como los drones, pero de tierra, ¿no? Es decir, son máquinas que son vehículos que se mueven solos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, este de aquí, ¿vale? Esto está sacado de un documento, en este caso de Amazon, también, de la empresa Amazon, es un almacén logístico de Amazon, y vemos que ese señor está moviendo una estantería, pero es que esta estantería y esta estantería se están moviendo solas. ¿Y esto cómo puede pasar? No es un fenómeno Poltergeist, esto es que debajo, eso es un robot que se mueve se mueve automáticamente por el almacén, automáticamente ordena las estanterías, saca la que le pidamos, se mueve, se coordina con otras máquinas, Machin to Machin, lo acabamos de ver, para no chocarse, para cada una cubrir una zona, para lo que sea, ¿no? Y esta tecnología que parece sacada de una película del futuro, la tenemos en casa muchas veces, ¿no? Es decir, muchos ya tenemos un aspirador de estos inteligentes, Rumba, Conga o como se llame, pues es la misma tecnología, tienen un LIDAR, tienen un sensor láser que va escaneando la habitación y va viendo si se encuentra obstáculos, gira para un lado, para otro. Esto es ya de total aplicación. La impresión 3D. La impresión 3D también es una tecnología que se ha democratizado en los últimos tiempos. La impresión 3D consiste en un proceso de fabricación. Un proceso de fabricación en el que se fabrica un elemento a través de pues, una serie de mecanismos que van inyectando una serie de materiales, adicionando una serie de materiales capa a capa, y eso se denomina fabricación aditiva. Es decir, la fabricación aditiva, como vemos en este esquema, es un tipo de fabricación dentro de los procesos de fabricación que hay, y dentro de la fabricación aditiva, que se puede hacer de muchas formas, está la impresión 3D que conocemos a nivel usuario, que se denomina FDM, es deposición por deposición fundida, fabricación por deposición fundida, que es un extrusor que va echando un plástico fundido y poco a poco va haciendo capas y genera en 3D la pieza que queramos. Esta tecnología forma parte de la industria 4.0 y se ha democratizado y está en muchas casas particulares ya. Lo cierto es que cuando se creó esta tecnología, la idea es que en cada casa iba a haber una impresora 3D y no ha sido así. Es decir, pues la tienen pues la gente que se dedica a ello, que son muy amantes del diseño, de hacer cosas, lo que se denomina makers, gente que le gusta esto, pero no tiene una utilidad en el día a día. Pero a nivel industrial tiene una utilidad tremenda, y es que existen impresoras 3D muchísimo más avanzadas que estas, que las podemos encontrar desde 200 euros por internet. Estos equipos son también impresoras 3D, pero son impresoras 3D de otro tipo. Utilizan estereolitografía, son por una tecnología también, otras que es sinterizado láser, y fabrican piezas hasta de metal, piezas hasta cerámicas, piezas ya con una resistencia tremenda, y se pueden fabricar in situ. No necesitan procesos de fabricación grandes, no se necesitan
grandes fábricas para hacer una pieza. Esta máquina puede fabricar cualquier tipo de pieza, con cualquier geometría, siempre que entre dentro de esas dimensiones. Esta también, incluso pueden fabricar piezas de muchos elementos distintos de una misma tacada. Esto se hace y sus limitaciones pues son que muchas veces pues no tienen las características que a lo mejor tiene una pieza fabricada por otro proceso, por moldeo o por extrusión, por lo que sea, pero para muchas cosas valen y esto se está introduciendo cada vez más en industria. El nicho de la impresión 3D es un nicho muy concreto porque no es barata, porque se fabrica pieza a pieza y cada pieza lleva horas fabricarla. Entonces, fabricar en masa con impresora 3D no es viable. Pero la impresora 3D tiene un nicho muy importante cuando se necesitan fabricaciones rápidas de una determinada pieza. Pongamos un ejemplo, y ya ha habido en este caso, pues, algunas, por así decir, algunas, bueno, pues iniciativas, creo que fue Volkswagen, no estoy seguro, la que tenía un proyecto que era que en los talleres mecánicos iban a poder poner una impresora de estas para que el mecánico, en vez de pedirte una pieza, a lo mejor a Alemania y que tarde 2 semanas, te la fabrique él mismo. Y esto es una prueba que ya se hizo y en el futuro podría ser así. Porque al mecánico le puede llevar 3 horas fabricarte una pieza. Sobre todo piezas que son piezas más estéticas, pues del salpicadero, de tal, no, de momento no se está aplicando con piezas más funcionales que tengan que resistir cargas, como piezas de motores y demás, ¿no? Pero lo cierto es que ya es una realidad. Tardas en producir un producto 3 horas a lo mejor y no tienes que esperar un montón de tiempo a que venga de otro país con el consiguiente ahorro de costes de transporte y también con la consiguiente disminución de huella de carbono, es decir, de contaminación del vehículo que se mueve de un lado para otro. Esto pues ya se aplica en este campo y fuera de este campo la impresión 3D se aplica mucho también en industrias avanzadas, por ejemplo, en industria de producción aeronáutica y demás, pues para determinadas piezas y para determinadas características. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos activo un proyecto de investigación que le dirijo yo del ministerio, que bueno, pues tiene un poco por objeto el estudiar técnicas para evaluar la calidad de este tipo de materiales una vez se han fabricado, para ver si tienen algún defecto interno, a ver si tienen alguna discontinuidad que pueda afectar a su vida útil o que pueda hacer que se rompan antes de tiempo, lo que sea, ¿no? Y eso pues lo estamos investigando a día de hoy. Aquí he puesto unas gráficas, bueno, sin más pretensión que ver que al final pues la impresión 3D se usa principalmente a nivel industrial, más que de producto de consumo, pero también mucho a vehículos a motor. También, importantísimo, las prótesis dentales, los dientes se hacen muchas veces con impresión 3D. Las férulas de los dentistas, la impresión 3D está revolucionando el mundo odontológico. Porque claro, es mucho más cercana, se puede tener en cualquier laboratorio, no hay que ir a un laboratorio muy grande para hacer una determinada pieza o a una fábrica. Entonces, bueno, pues además, como son plásticos avanzados los que se utilizan, son plásticos de altas prestaciones o incluso también titanio, incluso materiales cerámicos, también se puede hacer impresión 3D. Incluso prótesis, por ejemplo, de cadera, de rodilla, también se están haciendo con impresión 3D, ¿no? Entonces, a nivel médico es una tecnología muy disruptiva y también, pues, a nivel de aeronáutica, incluso a nivel de instituciones académicas, ya en casi todos los colegios y en casi todos los institutos de secundaria, pues hay impresoras 3D para que los alumnos aprendan a usarlas, porque es una manera muy sencilla de enseñarles determinados conceptos que son importantes y demás, ¿no? Y bueno, en esto, bueno, realmente esto tampoco lo puse, pero bueno, es una de las razones por la que se adopta esta tecnología, pues en un estudio que se hizo, la principal razón pues era que fomentaba la creatividad y la innovación. Y es que la impresión 3D es fundamental para la gente que nos dedicamos a fabricar prototipos, a probarlos y demás, es fundamental, porque antes de fabricar, si tú diseñas un producto, puedes hacer muchas fabricaciones intermedias de prototipos a un coste muy barato y ir perfeccionando ese producto para llegar a ya el modelo final, que es el que se fabricaría a lo mejor ya por otras técnicas que se pudieran fabricar ya en masa. Pero bueno, es una tecnología muy útil y que ahí está. Los cobots. ¿Los cobots qué son? Pues los cobots son robots colaborativos, ¿vale? Cuando hablábamos de la tercera revolución industrial, decíamos que se habían incluido los robots en la revolución industrial. Y os dije, claro, aquí cada robot hace una cosa y hace siempre la misma cosa. Eso es el enfoque que ha habido hasta ahora. Pero es que ahora ya un robot no va a hacer siempre la misma cosa. Un robot va a ser el amigo de las personas que trabajan en esa fábrica, ¿vale? Es decir, un robot va a interactuar con las personas de tal manera que pueda empezar a trabajar cuando una persona se tiene que ir, por ejemplo,
o que con un gesto sepa, el operario que está al mando sepa lo que tiene que hacer, o que pueda cambiar automáticamente de tarea cuando detecta una señal de voz, por ejemplo. Todo esto está ya aplicándose y hay muchas industrias, y si buscáis en Google cobots, pues veréis que hay hasta empresas que ya los diseñan para las fábricas y demás, ¿no? ¿Y qué permiten los cobots? Pues permiten, por un lado, automatizar tareas que no son ergonómicas, que son repetitivas, que, bueno, pues pueden, si las hace una persona, esa persona pudiera cometer error. Incluso, bueno, pues mejoran también tiempos de montaje, también flexibilizan pues la fabricación en entornos cambiantes, es decir, se pueden adaptar a distintos procesos, un mismo robot, hacer diferentes cosas, no siempre la misma. Y bueno, pues la automatización en áreas también restringidas, en las que a lo mejor pues la persona no puede entrar, pero puede supervisar constantemente al robot o indicarle qué es lo que se hace. Incluso pues a nivel de quirófanos ya hay muchos robots quirúrgicos que están operando con interacción incluso o sea, no directamente mandados por el cirujano, sino con interacción con el propio cirujano, ¿no? Y aquí hay aquí Volkswagen, esta vez sí que es Volkswagen, aplicó, pues por ejemplo, estos cobots en procesos les aplica en procesos de inyección de bujías en motores. O sea, es una tarea automatizada que realmente pues lo hace un robot, pero ese robot a la vez está realizando esa misma tarea con una persona. Entonces, bueno, pues se permite esa interactuación entre ambos. Y finalmente, pues, como no, la inteligencia artificial es una de las claves fundamentales de que todo esto funcione. Es decir, todos estos sistemas están alimentados por inteligencia artificial que permite aprender, que permite que cada vez sean mejores y que, bueno, pues se están desarrollando en los últimos años muchísimo y se aplican casi a todos los campos de la tecnología. La inteligencia artificial se está aplicando desde detección, por ejemplo, de melanomas malignos. Nosotros tenemos un proyecto ahora aquí en la Universidad de Salamanca con el Instituto de Biotecnología La USAL, en el que estamos aplicándola para detectar, para ver si un melanoma, si un tumor de piel es maligno o benigno. Y se está aplicando esta tecnología, nosotros desde el punto de vista más tecnológico, lógicamente, no médico, porque para eso pues participan otros dermatólogos y gente especialista en eso, pero permite diferenciar. Ya incluso hay estudios que dicen que las máquinas diferencian mejor un tumor maligno de benigno en determinados casos muchísimo mejor que el mejor oncólogo. Es decir, llegan ya a un nivel de detección tan profundo y a un nivel ya de acierto tan grande que, claro, la máquina ve muchísimas más cosas por unidad de tiempo que tú o que cualquier persona, que estamos limitados por nuestros sentidos y por nuestro cerebro. Y la máquina está cogiendo millones y millones de datos y procesándolos, haciendo diferentes algoritmos, sacando relaciones, interrelaciones entre unos y otros, correlaciones, y al final da con una respuesta. Entonces, bueno, pues esto ya es una realidad y se aplica, por supuesto, en la industria 4.0, pero también en otros muchos ámbitos. Y ya llegamos al final y, claro, pues se nos plantea qué ocurre, qué hay más allá, ¿no? Estamos en la cuarta revolución industrial. Es que estamos, no es que no es que estemos llegando, es que estamos ya en la revolución industrial. Y resulta que ahora está la quinta. Y es que ya se habla de la quinta, sobre todo países que están ya en un nivel de desarrollo tecnológico mayor que nosotros, como China. Están hablando de la quinta revolución industrial. ¿Y la quinta revolución industrial qué va a ser? Bueno, pues todo esto ya potenciado al máximo. O sea, ya ni siquiera sabemos cuáles son las tecnologías que van a surgir en la quinta revolución industrial, pero paradójicamente sabemos que van a surgir. Entonces, al final estamos en un entorno cambiante en el que, como dijo el poeta, todo pasa y todo queda, pero al final vamos avanzando y cada día se queda atrasado lo que ayer parecía una novedad, ¿no? Entonces ya se está hablando de la quinta revolución industrial, de la industria 5.0, y sí que es verdad que a este respecto hay que decir que hay quien critica también este tipo de enfoques porque hay expertos que opinan que nos estamos anticipando y viendo desde un prisma muy cortoplacista lo que estamos haciendo ahora mismo, en el sentido de que cuando Watt inventó la máquina de vapor, nadie estaba diciendo que era la primera revolución industrial, se determinó a posteriori. Lo mismo pasó con la segunda revolución industrial, con la electricidad, ¿no? Y con la tercera, es decir, se vio en perspectiva después y ahora lo estamos aventurando antes, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, es una cosa que la cuarta revolución industrial es la primera que se ha anunciado antes de que ocurra. Las demás se ha hecho siempre mediante el estudio a
posteriori. Pero lo cierto es que algo está cambiando y que todo esto, pues al final va a ir a más y no sabemos cómo acabará, pero creerme que realmente es difícil. Los que nos dedicamos a esto, cada día tenemos una cosa nueva y tenemos que superarnos día a día porque el entorno es absolutamente cambiante y todo está a un ritmo vertiginoso. Y con eso pues termino ya la ponencia y pues vamos a las dudas que tengáis o el debate que queráis plantear, pues aquí estoy.